Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 2 de septiembre de 2017. Los dos pactos. Sábado 26 de agosto. Para memorizar. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas capítulo 4, verso 26. Los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento a menudo consideran que la entrega de la ley en el Sinaí es inconsistente con el Evangelio. Concluyen que el pacto dado en el Sinaí representa una era, una dispensación de la historia de la humanidad, en la que la salvación se basaba en la obediencia a la ley. Pero debido a que el pueblo fracasó en vivir según las demandas de la ley, Dios, dicen ellos, puso en rigor un nuevo pacto, un pacto de gracia por medio de los méritos de Jesucristo. Esta entonces es su comprensión de los dos pactos, el antiguo basado en la ley y el nuevo basado en la gracia. Por más que esta visión sea común, está equivocada. La salvación nunca fue por la obediencia a la ley. El judaísmo bíblico, desde sus inicios, siempre fue una religión de la gracia. El legalismo que Pablo estaba confrontando en Galacia era una perversión, no solamente del cristianismo, sino también del Antiguo Testamento mismo. Los dos pactos no son una cuestión de tiempo, sino que reflejan las actitudes humanas. Representan dos diferentes formas de intentar relacionarse con Dios que se remontan a Caín y Abel. El antiguo pacto representa a aquellos que, como Caín, erróneamente dependen de su propia obediencia como medio de agradar a Dios. En contraste, el nuevo pacto representa la experiencia de aquellos que, como Abel, dependen completamente de la gracia de Dios para hacer todo lo que Él ha prometido. Domingo 27 de agosto. Los fundamentos del pacto. Muchos consideran que la interpretación que Pablo hace de la historia de Israel en Gálatas capítulo 4 versos 21 al 31 es el pasaje más difícil de su epístola. Esto se debe a que es un argumento sumamente complejo que requiere un conocimiento amplio de las personas y los acontecimientos del Antiguo Testamento. El primer paso para entender este pasaje es tener una comprensión básica de un concepto del Antiguo Testamento que es crucial en el argumento de Pablo, el pacto. La palabra hebrea traducida como comillas pacto es berit. Aparece casi 900 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a un contrato vinculante, un acuerdo o tratado. Durante miles de años, los pactos han jugado un papel integral en la definición de las relaciones entre personas y naciones en todo el cercano Oriente. Los pactos a menudo involucraban el sacrificio de animales como parte del proceso de hacer, entre paréntesis, literalmente cortar un pacto. Degollar animales simbolizaba lo que ocurriría con la parte que fallara en guardar las promesas y las obligaciones pactadas. Comillas, desde Adán hasta Jesús, Dios se relacionó con la humanidad por medio de una serie de promesas de pacto que se centraban en un Redentor venidero y que culminaban en el pacto davídico. Génesis capítulo 12 versos 2 y 3, Segunda de Samuel capítulo 7 versos 12 al 17, Isaías capítulo 11. Dios le prometió a Israel, cuando estaba en el cautiverio babilónico, un nuevo pacto más efectivo. Jeremías capítulo 31 versos 31 al 34, en conexión con la venida del Mesías davídico. Ezequiel capítulo 36 versos 26 al 28, capítulo 37 versos 22 al 28. Hans K. Larondel, Our Creator, Redeemer, página 4. ¿Cuál era la base del pacto original de Dios con Adán en el jardín del Edén antes del pecado? Génesis capítulo 1 verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2 versos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aunque el matrimonio, el trabajo físico y el sábado eran parte de las cláusulas generales del pacto de la creación, el punto central era el mandato de Dios de no comer el fruto prohibido. La naturaleza básica del pacto era: obedece y vivirás. Con la naturaleza creada en armonía con Dios, el Señor no requería lo imposible. La obediencia era la inclinación natural de la humanidad. Sin embargo, Adán y Eva escogieron hacer lo que no era natural, y con ese acto no solamente quebrantaron el pacto de la creación, sino también hicieron que sus cláusulas fuesen imposibles para los seres humanos, ahora corrompidos por el pecado. Dios mismo restauraría la relación que Adán y Eva habían perdido. Hizo esto al establecer un pacto de gracia basado en la promesa eterna de un Salvador. Génesis capítulo 3, verso 15. Escucha Génesis capítulo 3, verso 15, la primera promesa del Evangelio en la Biblia. ¿En qué parte de ese versículo ves una vislumbre de la esperanza que tenemos en Cristo? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lunes 28 de agosto. El pacto con Abraham. ¿Qué promesas de pacto le hizo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versos 1 al 5? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Las promesas iniciales de Dios a Abraham conforman uno de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento. Estos versículos eran llenos de la gracia de Dios. Es Dios, no Abraham, el que hace las promesas. Abraham no había hecho nada para ganarse o merecer el favor de Dios, ni tampoco hay ninguna indicación que sugiera que Dios y Abraham de alguna manera hayan obrado juntos para crear este pacto. Dios hace todas las promesas. En contraste, Abraham es llamado a tener fe en la certeza de la promesa de Dios, no una fe endeble, sino una fe que se manifiesta cuando él deja a su familia extendida, a los 75 años, y se marcha a la tierra que Dios le prometió. Comillas, con la bendición pronunciada sobre Abraham y por medio de él a todos los seres humanos, el Creador renovó su propósito redentor. Había bendecido a Adán y a Eva en el paraíso, Génesis capítulo 1, verso 28, capítulo 5, verso 2, y luego bendijo Dios a Noé y a sus hijos, después del diluvio, capítulo 9, verso 1. De este modo, Dios clarificó su promesa anterior de un Redentor que redimiría a toda la humanidad, destruiría el mal y restauraría el paraíso. Génesis capítulo 3, verso 15. Dios confirmó su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra en su alcance universal. Hans K. LaRondelle, Our Creator, Redeemer, página 22 y 23. Después de 10 años de esperar que naciera el hijo prometido, ¿qué preguntas tenía Abraham sobre la promesa de Dios? Génesis capítulo 15, versos 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo,
y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abram: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. A menudo es fácil glorificar a Abram como el hombre de fe, que nunca tuvo preguntas ni dudas. Sin embargo, la Escritura señala un cuadro diferente. Abram creyó, pero también tuvo preguntas en el camino. Su fe era una fe en crecimiento. Como el Padre en Marcos capítulo 9, verso 24, Abram básicamente le dijo a Dios en Génesis capítulo 15, verso 8, «Creo, ayuda mi incredulidad». En respuesta, Dios en su gracia le aseguró a Abram la certeza de su promesa al hacer un pacto formal con él. Génesis capítulo 15, versos 7 al 18. Lo que hace que este pacto sea tan sorprendente no es el hecho de que Dios haga un pacto con Abraham, sino el grado al que estuvo dispuesto Dios a conceder con él para hacerlo. A diferencia de otros gobernantes del antiguo cercano oriente, que se mostraban reticentes a la idea de hacer promesas vinculantes con sus súbditos, Dios no solamente le dio su palabra a Abraham, sino también, al pasar simbólicamente entre las partes de los animales degollados, puso su propia vida como garantía. Por supuesto, en última instancia, Jesús dio su vida en el Calvario para hacer realidad su promesa. ¿Cuáles son algunas áreas en las que ahora debes avanzar por fe y creer en lo que parece imposible? ¿Cómo puedes aprender a seguir aferrándote de las promesas de Dios, pase lo que pase? Martes 29 de agosto. Abraham, Sara y Agar. ¿Por qué Pablo tiene una visión tan desdeñosa del incidente con Agar? Gálatas capítulo 4 versos 21 al 31. Génesis capítulo 16. ¿Qué punto crucial de la salvación está enfatizando Pablo al utilizar esta historia del Antiguo Testamento? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú quien no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano,
Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿De dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo de Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abram de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. El lugar de Agar en la historia del Génesis está directamente relacionado con el fracaso de Abram en creer en la promesa de Dios. Como esclava egipcia en el hogar de Abram, Agar probablemente llegó a ser posesión de Abram como uno de los muchos regalos que Faraón le dio a cambio de Sara, un acontecimiento asociado con el primer acto de incredulidad de Abram en la promesa de Dios. Génesis capítulo 12, versos 11 al 16. Después de esperar durante 10 años a que naciera el hijo prometido, Abram y Sarai seguían sin hijos. Sarai llegó a la conclusión de que Dios necesitaba su ayuda, y le dio a Agar a Abram como concubina. Aunque resulte extraño para nosotros hoy, el plan de Sarai era bastante ingenioso. Según las costumbres antiguas, una esclava podía servir legalmente como madre de alquiler para su ama estéril. Así Sarai podía considerar como propio a cualquier hijo que naciera de la unión entre su esposo y Agar. Aunque el plan surtió efecto, no era el hijo prometido por Dios. En esta historia tenemos un poderoso ejemplo de cómo, al enfrentar circunstancias desalentadoras, aún un gran hombre de Dios tuvo un desliz en su fe. En Génesis capítulo 17, versos 18 y 19, Abraham le suplicó a Dios que aceptara a Ismael como su heredero. El Señor, por supuesto, rechazó esa oferta. El único elemento milagroso en el nacimiento de Ismael fue que Sara estuviera dispuesta a compartir a su esposo con otra mujer. No hubo nada fuera de lo común en el nacimiento del hijo de esta mujer, un hijo nacido, comillas, según la carne. Si Abraham hubiera confiado en lo que Dios le había prometido, en vez de permitir que las circunstancias vencieran esa confianza, nada de esto habría sucedido y se habría evitado mucho dolor. En contraste con el nacimiento de Ismael, mira las circunstancias que rodearon el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis capítulo 18, versos 10 al 13. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada.
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hebreos capítulo 11 versos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué estas circunstancias requirieron tanta fe por parte de Abraham y Sara? ¿En qué sentido tu falta de fe en las promesas de Dios te ha causado dolor? ¿Cómo puedes aprender de estos errores para confiar en Dios más allá de las circunstancias? ¿Qué decisiones puedes tomar que puedan ayudarte a fortalecer tu capacidad de confiar plenamente en las promesas de Dios? Miércoles 30 de agosto. Agar en el monte Sinaí. ¿Qué tipo de relación de pacto deseaba establecer Dios con su pueblo en el Sinaí? ¿Qué similitudes comparte con la promesa de Dios a Abraham? Éxodo capítulo 6 versículos 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Éxodo capítulo 19 versículos 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 32 versos 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios desea compartir con el pueblo de Israel en el Sinaí la misma relación de pacto que compartió con Abraham. De hecho, existen similitudes entre las palabras de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12 versos 1 al 3 y sus palabras a Moisés en Éxodo capítulo 19. En ambos casos, Dios enfatiza lo que hará por su pueblo. No les pide a los israelitas que prometan hacer algo para obtener sus bendiciones, más bien deben obedecer como respuesta a esas bendiciones. En Éxodo capítulo 19 verso 5, Dios dice: Si diereis oído a mi voz. Las palabras de Dios no implican justificación por obras, al contrario, Él deseaba que Israel tuviera la misma fe que caracterizó la respuesta de Abraham a sus promesas, entre paréntesis, por lo menos la mayor parte del tiempo, cierre de paréntesis. Si la relación de pacto que Dios le ofreció a Israel en el Sinaí es similar a la que le dio a Abraham,
¿Por qué Pablo identifica el monte Sinaí con la experiencia negativa de Agar? Éxodo capítulo 19, versículos 7 al 25. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El pacto del Sinaí tenía la intención de señalar la pecaminosidad de la humanidad y el remedio de la abundante gracia de Dios, que fue tipificada en los servicios del santuario. El problema con el pacto del Sinaí no fue de parte de Dios, sino que fueron las promesas fallidas del pueblo. Hebreos capítulo 8, verso 6. En vez de responder a las promesas de Dios con humildad y fe, los israelitas respondieron con confianza propia, comillas, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo capítulo 19, verso 8. Después de vivir como esclavos en Egipto durante más de 400 años, no tenían un concepto verdadero de la majestad de Dios, ni de la magnitud de su propia pecaminosidad. De la misma manera en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas, los israelitas buscaron transformar el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras. Agar simboliza el Sinaí, en que ambos revelan intentos humanos de obtener la salvación por obras. Pablo no está afirmando que la ley dada en Sinaí era mala o que fue abolida. Está preocupado por la comprensión legalista errada de la ley por parte de los Gálatas. Comillas,
en vez de servir para convencerlos de la absoluta imposibilidad de complacer a Dios por medio de la obediencia a la ley fomentó en ellos una determinación profundamente arraigada de depender de recursos personales para complacer a Dios. Así, la ley no sirvió a los propósitos de la gracia de llevar a los judaizantes a Cristo, más bien les cerró el paso a Cristo. O. Palmer Robertson. Jueves 31 de agosto. Ismael e Isaac hoy. El breve esbozo que hace Pablo de la historia de Israel tenía la intención de contrarrestar los argumentos de sus oponentes, que afirmaban que eran los verdaderos descendientes de Abraham y que Jerusalén, entre paréntesis, el centro del cristianismo judío y de la ley, era su madre. Los gentiles, afirmaban ellos, eran ilegítimos. Si deseaban llegar a ser verdaderos seguidores de Cristo, primero debían convertirse en hijos de Abraham, sometiéndose a la ley de la circuncisión. La verdad, dice Pablo, es justamente lo contrario. Estos legalistas no son hijos verdaderos de Abraham, sino hijos ilegítimos, como Ismael. Al colocar su confianza en la circuncisión, estaban dependiendo de comillas la carne, como hizo Sara con Agar y como hicieron los israelitas con la ley de Dios en el Sinaí. No obstante, los creyentes gentiles eran hijos de Abraham, no por ascendencia natural, sino de manera sobrenatural, como Isaac. Comillas, como Isaac, era un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Como Isaac, su nacimiento a la libertad fue producto de la gracia divina. Como Isaac, pertenecen al linaje del pacto de la promesa. James D. G. Dunn. The Epistle to the Galatians, página 256. ¿Qué enfrentarán los verdaderos descendientes de Abraham en este mundo? Gálatas capítulo 4, versos 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Génesis capítulo 21, versos 8 al 12. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ser el hijo de la promesa le trajo a Isaac no solamente bendiciones, sino también oposición y persecución. Al referirse a la persecución, Pablo tiene en mente la ceremonia de Génesis capítulo 21, versos 8 al 10, donde Isaac es honrado e Ismael aparece burlándose de él. La palabra hebrea en Génesis capítulo 21, verso 9, literalmente significa, comillas, reírse, pero la reacción de Sara sugiere que Ismael se está burlando y ridiculizando a Isaac, mientras que el comportamiento de Ismael podría no parecer muy grave para nosotros hoy, revelaba la hostilidad más profunda involucrada en una situación en la que el derecho de primogenitura estaba en juego. Muchos gobernantes de la antigüedad intentaban asegurar su posición eliminando a potenciales rivales, incluyendo hermanos. Jueces capítulo 9, versos 1 al 6. Aunque Isaac enfrentaba oposición, también disfrutaba de todos los privilegios de amor, protección y favor que recibía por ser el heredero de su padre. Como descendientes espirituales de Isaac, no deberíamos sorprendernos cuando sufrimos dificultades y oposición, incluso desde la familia misma de la Iglesia. ¿En qué sentido
¿Has sufrido persecución, especialmente de parte de quienes están más cerca de ti por causa de tu fe? O hazte esta pregunta difícil: ¿podrías ser tú culpable de perseguir a otros por la fe de ellos? Piensa en eso. Viernes 1 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee Elena G. White en Patriarcas y Profetas, la ley y los dos pactos, en las páginas 333 y 343. Comillas, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que, mediante la fe y el amor, se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Patriarcas y Profetas, página 341 y 342. Preguntas para dialogar. 1. ¿Tu caminar con el Señor se parece más al estilo del antiguo pacto o al del nuevo pacto? ¿Cómo puedes notar la diferencia? 2. ¿Cuáles son algunos problemas de tu iglesia local que están causando tensión en el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera se están resolviendo? Aunque puede ser que seas víctima de persecución, ¿de qué manera puedes asegurarte también de no ser tú el que persigue? ¿Dónde está la delgada línea divisoria en esto? Ver también Mateo capítulo 18 versos 15 al 17. 3. ¿Cuántas veces le has hecho promesas al Señor que no harías esto o aquello solo para terminar haciéndolo? ¿De qué manera esta triste realidad te ayuda a entender el significado de la gracia? Resumen. Las historias de Agar, Ismael y los hijos de Israel en el Sinaí ilustran la necedad de intentar depender de nuestros propios esfuerzos para lograr lo que Dios ha prometido. Este método de justificación propia se conoce como el antiguo pacto. El nuevo pacto es el pacto eterno de gracia que fue establecido primeramente con Adán y Eva después del pecado y renovado con Abraham y que halla su cumplimiento final en Cristo.